Claro, y luego también, como en otras partes del Project Management, nosotros, ¿cuánto le tenemos que dedicar un poco, por ejemplo, a lo que sería gestión de riesgo? Pues nosotros tenemos que tener un poco, o sea, hay que medir un poco la parte que nosotros dedicamos, el presupuesto que dedicamos de nuestro proyecto, el tiempo que dedicamos a gestión respecto al proyecto global. No podemos hacer un proyecto, entiendo yo, donde la mitad del presupuesto sea de gestión y de ese la mitad, el 25 y de eso y luego otro 20% de gestión de riesgo. No podemos dedicar el 70% del presupuesto de un proyecto a gestionarlo y a gestionar el riesgo. A lo mejor las cifras yo no sé cuáles son, pero igual a lo mejor un 15 o un 20% de todo el proyecto, del coste del proyecto, del tiempo que se dedique a gestión, ya está bien. Y de ese, pues una parte de esa gestión que se la dediquemos un poco a lo que sería la gestión de riesgos, pues está bien. Pero claro, si nos desmadramos mucho dedicando demasiado a gestión a un proyecto, pues perdemos a lo mejor lo que es lo principal. Una cosa es gestionarlo y otra es en sí hacer o conseguir los objetivos del proyecto, ¿no? Es un poco también, esto lo digo un poco porque esto también hay un poco que medirse, hay que saber un poco, hay que tener un poco claro cuánto esfuerzo le voy a dedicar en mi proyecto a la gestión de riesgos. Por ejemplo, los costes de gestión van incluidos en lo que sería, digamos, en el presupuesto de nuestro proyecto. En la línea base, pues nosotros tenemos que planificar, tenemos que incluir el tiempo que dedicamos, el tiempo y el presupuesto que dedicamos a gestión, y también tenemos que incluir el tiempo y presupuesto que vamos a dedicar a gestión de riesgo. Es una cosa que debe estar incluida en el propio plan de proyecto, en la línea base. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, esto sería un poco lo que entiende el PMI de qué es la gestión de riesgos, lo que tiene que hacer el Project Manager desde el punto de vista de gestión de riesgos. Pues entonces lo que tiene que hacer, pues bueno, tiene que hacer toda una serie de procesos, actividades, pues eso, para planificar, identificar, analizar, etcétera, los riesgos de un proyecto. Pero yo creo que lo que es importante es que veamos el objetivo. O sea, nosotros, ¿para qué hacemos gestión de riesgos? ¿Para hacer un documento ahí que quede muy chulo en el plan de proyecto? No. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es el objetivo, la gestión de riesgos la hacemos para eso que dice ahí. O sea, nosotros tenemos que, bueno, lo pongo con la barra porque como son positivos o negativos, yo lo que quiero es aumentar la probabilidad y el impacto de las cosas, de los eventos positivos en los objetivos del proyecto, o disminuir la probabilidad de impacto de los negativos en los objetivos del proyecto. Entonces, yo me tengo que centrar en eso. O sea, tengo que ver de todos esos eventos en los objetivos del proyecto y además, pues yo tengo que actuar ¿para qué? Pues si hay cosas que me pueden afectar negativamente al proyecto, pues yo tengo que trabajar para intentar evitar eso, en la medida de lo posible. Si no lo puedo evitar, pues intentaré minorar un poco el efecto que pueda tener. Y al contrario, si hay cosas que pueden ser positivas, pues yo tengo que potenciarlas, a lo mejor tengo que hacer cosas adicionales sobre lo que está en el plan de proyecto para buscando que esos eventos que no estoy seguro que se van a producir, pues si yo puedo conseguir que se produzcan porque son positivos para el proyecto, pues voy a intentar, en mi trabajo de gestión voy a intentar que eso se produzca, o en la medida de lo posible intentarlo. Eso sería un poco lo que nos dice la metodología del PMI, un poco nos dice eso. O sea, tenemos que fijarnos en la variabilidad, en la incertidumbre, en particular en la que tenga, solo la que tenga que ver con los objetivos del proyecto, y además un poco pues con ese objetivo de intentar al final que esa incertidumbre pues potenciarla o minorarla para conseguir pues el mayor beneficio posible en el proyecto o en sus objetivos, ¿vale? Más o menos esto, la idea yo creo que es, ¿vale? ¿Dónde está el? Bueno. Vale, cuando nosotros, o sea, esto es una parte así de definiciones, un poco así siguiendo, las pongo y luego las vamos contando. Vale, el PMI distingue, o sea, una serie de cosas que es lo que son, digamos, riesgos identificados y no identificados.
Y luego, dentro de los identificados, también hace un poco ahí una distinción entre aquellos riesgos a los que nosotros somos capaces de responder, es decir, que somos capaces de planear una posible respuesta. Entonces, es decir, si se produce, sabemos algo que se podría producir, no lo sabemos seguro porque estamos hablando de eventos con incertidumbre. Pero en caso de que se produzcan, nosotros pues somos capaces de responder, y eso es lo que deberíamos de incluir en nuestro plan. Hay otras cosas que a lo mejor no podemos responder. Entonces, aquí ya empezamos a entrar en temas que son lo que se llaman las reservas de contingencia y de gestión. Entonces, yo, por ejemplo, hay un riesgo que se me puede producir, pero yo no lo sé evitar. Por ejemplo, que se me retrasen tareas o que se me incrementen costes, este tipo de cosas, que yo más o menos los tengo previstos que se me pueden producir razonablemente, con una probabilidad razonable. Entonces, un poco lo que ¿qué hacemos nosotros en nuestro plan de proyecto? Pues nosotros en nuestro plan de proyecto, por ejemplo, pues una tarea determinada que tenga, por ejemplo, pues un riesgo razonable de un sobrecosto o de un retraso. Normalmente lo que nosotros hacemos ahí es una reserva de contingencia. Una reserva de contingencia es, por ejemplo, pues añadir por ejemplo, en el tiempo, pues añadir, por ejemplo, no sé, un 15% de tiempo adicional. Esta cifra me la voy a inventar ahora porque eso sí que debe estar redactado en el plan de gestión de riesgos, que luego lo comentaremos, pero más o menos quiere decir eso, pues hay un posible sobrecoste, pues yo añado en el presupuesto pues un porcentaje, el que esté acordado, de coste. Entonces eso va incluido, esa reserva de contingencia está incluida, digamos, en el propio plan del proyecto. ¿Vale? Entonces, y luego, además existen riesgos no identificados. O sea, no identificados es que, bueno, hay cosas que pueden suceder durante la vida de un proyecto que nosotros no hemos previsto y aparecen. Entonces, hay otra parte que es lo que se llaman las reservas de gestión, que eso estaría como fuera del presupuesto, o sea, estaría fuera de la línea. Yo he puesto presupuesto, pero me quiere decir la línea base del proyecto. Así que en la línea base lo que sería las reservas estas de contingencia, por ejemplo, pues márgenes en tiempo, en costes, en las tareas, eso nosotros lo incluimos y por tanto está en la línea base. Entonces en el presupuesto que aparece en la línea base, pero luego a nivel externo del proyecto, por ejemplo, a nivel de la organización, imaginar una organización que dice, pues no, nosotros cada vez que ejecutamos un proyecto, por ejemplo, además reservamos un 10% del presupuesto de ese proyecto, lo metemos en una caja, por decirlo así. ¿Por qué? Pues porque eso está, digamos, fuera de nuestro proyecto, está ya a nivel de organización. ¿Por qué? Pues porque si ocurre algo que no sabemos lo que es, un evento imprevisto que va al traste del proyecto, pues nosotros tenemos aquí, digamos, una reserva de dinero, de presupuesto, para poder abordar un poco los problemas, no sé, legales, económicos, que nos pueda. Eso, digamos, es externo al proyecto, tiene que estar contemplado. Claro, a lo mejor yo cuando hago el presupuesto global del proyecto digo, esta es la línea base más ciertas reservas que hay por ahí de gestión. Eso, digamos, a lo mejor sería el total del proyecto, entendiendo que las reservas de gestión pues están fuera del proyecto, que solamente se utilizarían en un caso de que ocurra algo imprevisto de verdad y tenemos que utilizarlas pues para cubrirnos las espaldas, para que la compañía, por ejemplo, la empresa no se quede al aire y el proyecto ese un proyecto puede hundir a una empresa. No sé, ahora, por ejemplo, yo creo que últimamente se ha hablado bastante de Panamá. Bueno, Panamá es un proyecto que pues ahí ha habido muchísimos problemas, muchos riesgos, pero claro, estamos hablando de proyectos muy gordos, esos son proyectos de miles de millones de euros. Claro, allí una fallida de un proyecto de este tipo deja a una empresa descapitalizada y la hunde y la tienen que cerrar. Entonces, estas empresas entiendo que tienen que tener unas reservas de gestión, seguro, bueno, tienen que tener muchísimas cosas para cubrir esos riesgos porque son proyectos muy gordos que te pueden, independientemente, aparte de los propios riesgos que tenga el proyecto interno, pero, por ejemplo, en este caso de Panamá, bueno, por lo que hemos leído por ahí, pues al final tienen problemas de que se van 1.000 millones de euros arriba o abajo y al final pues llegan a un acuerdo y dicen, bueno, pues nada, 500 tú y 500 yo. Pero claro, estamos hablando de 500 millones, estamos hablando de cantidades que a lo mejor una empresa que de repente tiene que desembolsar 500 millones de euros no los tiene y al día siguiente tienen que cerrar ¿no? Le cierran el proyecto y si no es capaz de tener esas cosas. Bueno, estoy poniendo un ejemplo así un poco muy bruto de
de un poco de lo que sería la reserva de gestión. No estaría pues en el plan, no está, en el plan puede estar, oye, si los materiales no son adecuados, pues hay un sobrecoste del 10%, pero aquí a lo mejor estamos hablando de cantidades que sobrepasan eso, entonces ya hay que irse fuera del proyecto y tener recursos en otro sitio, ¿vale? Eso es un poco para, lo digo un poco, voy comentando así un poco las definiciones.